Hola, buenos días a todos. Vais entrando poquito a poco, ya estáis unos cuantos, bastantes, pero vamos a dar un par de minutillos, 5 minutos de cortesía para que se puedan conectar aquellos rezagados. Y nada, en 5 minutos empezamos la jornada, ¿vale? Bien, bueno, si os parece bien, ya han pasado estos 5 minutillos. Y nada, vamos a comenzar la jornada. Me presento, soy Laura Solís, del Departamento de Calidad y Seguridad Alimentaria de FEDACOA, y os doy la bienvenida a esta jornada que hemos planteado de novedades IFS Logistic, la versión 2.3, y de IFS Global Market Logistic. La sesión, comentaros que está siendo grabada. La verdad es que ha habido muchas inscripciones y estáis bastantes asistentes, y para el buen funcionamiento de la jornada vamos a permanecer todos con los micros cerrados. De todas maneras, bueno, como habéis podido ver en el programa, después de las 2 horas más o menos que va a haber de ponencias, podremos resolver todas las dudas que os hayan surgido. Las podéis ir plasmando en el apartado que tenéis de ruegos y preguntas del evento, y al final os las iremos resolviendo. Y si surge alguna que tenga una difícil, o sea, que haya que indagar más, pues os la responderemos luego personalmente y ya está. Y nada, sin más, doy paso a Sergio Barona, secretario general de FEDACOA, y posteriormente a Iván Núñez, responsable de KPI Agroalimentaria. Bueno, gracias, Laura. Buenos días a todos. Perdón. Gracias por asistir a esta jornada formativa primera del año 2022, o webinar, como se llama actualmente, sobre las novedades de IFS Logistics 2.3 e IFS Global Markets Logistics que organizamos hoy. Jornada que se enmarca dentro del convenio que mantenemos con la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica para el fomento de la producción de productos de calidad de las pymes agroalimentarias de la Comunidad Valenciana, como este que organizamos, cuyo objetivo es el de proporcionar las líneas maestras que faciliten cumplir con la normativa dentro del contexto de los sistemas de International Feature Standards, IFS, Logistics 2.3 y Global Markets Logistics en el almacenamiento y distribución de alimentos con y sin frío. Agradecer a todos ustedes su asistencia, a los ponentes Beatriz Torres, responsable de IFS España, Alfonso Herrero, responsable de operaciones de la división agroalimentaria, distribución y consumo de AENOR, a Eva Núñez, responsable de KPI Agroalimentaria, a Carles Campos, consultor IFS, también de KPI Agroalimentaria, asiduos colaboradores de FEDACOA en estos webinars formativos, a nuestra experta en calidad y seguridad alimentaria de FEDACOA, Laura Ruiz, y a la Consejería de Agricultura por su apoyo incondicional, una vez más, a FEDACOA y al sector agroalimentario, el sector empresarial más importante de la Comunidad Valenciana. Hoy contamos con un cartel de lujo, como pueden comprobar, pues es un tema que cada vez resulta más relevante e importante para las empresas agroalimentarias de todo el mundo en general y de la Comunidad Valenciana en particular, cuyo contenido nos intentará desvelar y revelar los puntos clave de las novedades en la IFS Logistics 2.3 y la Global Market Logistics, así como esclarecer aquellos aspectos conflictivos encontrados en las auditorías detectadas hasta la fecha, como luego nos contarán los propios expertos de IFS y AENOR. Y como lo importante son los ponentes y sus ponencias, ante lo denso del programa, como reza el refrán, lo bueno, si breve, 2 veces bueno, le cedo la palabra a Eva Núñez, responsable de KPI Agroalimentaria, para que dé comienzo a esta jornada formativa que confiamos les resulte interesante. Eva, cuando quieras. Muchas gracias, Sergio. Buenos días a todos y a todas. Vamos a arrancar ya con la jornada de hoy. Os voy a compartir en primer lugar el programa de la jornada. Vamos a ello. Ahora simplemente que me digáis si se ve bien. ¿Se ve, Pilar? Sí, sí. Sí, genial. De categoría, pues vamos a ello. Bien, como bien os ha comentado Laura y Sergio, la jornada de hoy la vamos a centrar
en el estándar de IFS Logistic, la nueva doctrina IFS Global Market Logistic. Ahora haré una breve introducción del marco que nos ocupa en cuanto a almacenamiento y distribución de alimentos y posteriormente daré paso a Beatriz Torres para que nos hable de las novedades de esta nueva doctrina y qué cosas nos esperan, ¿no? O hay en marcha ya para el sector de almacenamiento y logística. Hablaremos también de las principales desviaciones, no conformidades, incidencias con las que nos estamos encontrando en el día a día en este eslabón de la cadena. Y tendremos la oportunidad de contar con Alfonso Herrero por la parte de AENOR para hablarnos de las desviaciones que se están encontrando por su parte en las auditorías de IFS Logistic. Bien, como sabéis, en el sector alimentario en general y en el sector de almacenamiento y logística en particular, se está haciendo frente actualmente a diferentes retos. Retos que podemos categorizar en tres grandes líneas: control de toda la cadena de suministro y la digitalización como medio para garantizar ese control, seguridad alimentaria y sostenibilidad a nivel ambiental, económico y social. Y esto es extrapolable a cualquier eslabón de la cadena de suministro, porque no es una moda o algo puntual, sino que es una nueva manera de gestionar la cadena alimentaria. Actualmente, en el sector de almacenamiento y logística, tenemos una preocupación creciente en el control de la trazabilidad, como os comento, así como en mantener y garantizar la cadena de frío. La cadena de frío preocupa y mucho, sobre todo en esas fases de carga y descarga. Ahora después mis compañeros comentarán con más detalle. Y también preocupa y mucho las buenas prácticas de manipulación de alimentos de las personas que están interviniendo no solamente en la parte de food o de producción, sino también en la parte de almacenamiento y logística. En la parte de sostenibilidad, ¿vale?, vamos increciendo, es decir, las empresas de almacenamiento y logística están avanzando hacia sistemas de gestión medioambiental, hacia el control de emisiones y preocupación por los gases de efecto invernadero, huella de carbono. Existe una preocupación creciente por estos temas y en los próximos años se avecina, ¿vale?, un crecimiento hacia esta parte, hacia la parte de sostenibilidad. Hoy he querido también traeros aquí a la mesa el anteproyecto de la Ley de Desperdicio Alimentario. Este anteproyecto se publicó en 2021 y en él se hace especial hincapié al papel que tiene el almacenamiento y la distribución de alimentos para garantizar las propiedades y la vida útil de los productos perecederos. No sé si conocéis este anteproyecto de ley, si le habéis podido echar un vistazo, y si no, os animo, os invito a que desde ese punto de vista de sostenibilidad social que tiene el sector de almacenamiento y logística, también podáis ver qué es lo que se avecina, ¿no?, de algún modo. Es un anteproyecto interesante y que os recomiendo que por lo menos lo tengáis a mano. Como os comentaba, mis compañeros comentarán tras mi intervención con mayor detalle los principales problemas con los que nos estamos encontrando en las empresas de almacenamiento y logística siguen siendo contaminación cruzada por problemas de higiene o de problemas de mantenimiento de adecuadas instalaciones de almacén, del vehículo, ¿vale?, pero también sobre todo la cadena de frío. Trabajamos con empresas a diferentes temperaturas, con y sin frío, y dentro de frío a 3 temperaturas distintas. Es decir, estamos trabajando continuamente en esa prevención o detección precoz de cualquier alteración de la cadena de frío. Y otra de las cosas, como os decía, que preocupa y bastante es todo lo que tiene que ver con la manipulación de alimentos, con las buenas prácticas. Al final, desde los sistemas reconocidos por GFSI como IFS, lo que se está promoviendo es que la cultura, más que una obligación, es una declaración responsable de todos y cada uno de los eslabones de la cadena, desde proveedores, trabajadores, clientes, consumidor. Es decir, el concepto de cultura va más allá de un requisito del esquema. Es al final un compromiso, una manera de hacer las cosas. Y en el eslabón del almacenamiento y distribución y logística, al final es uno más de los que deben de cumplir con este objetivo, con esta declaración responsable. Como os decía, la trazabilidad preocupa y mucho, ¿vale? Y hay dos cuestiones encima de la mesa. Una es la digitalización
en ese control de la trazabilidad, es decir, sistemas digitales de autocontrol que nos permitan contar con sistemas más fiables y consistentes. Y la segunda parte es que todos los eslabones trabajemos bajo un mismo nivel de exigencia y bajo un mismo lenguaje. Y esto se consigue con los sistemas reconocidos por GFSI, como IFS. Por eso no es de extrañar que cada vez haya más empresas certificadas en IFS Logistic. Es sentido común, es decir, al final estamos trabajando bajo un mismo lenguaje y bajo un mismo compromiso. Estamos trabajando a un mismo nivel de exigencia, ¿vale? En materia de sostenibilidad, como os decía, vamos increciendo, ¿eh? Es decir, sabéis que Europa tiene como objetivo convertirse en el primer continente climáticamente neutro de aquí al 2050 y está revolucionando todo el marco regulatorio para cumplir ese objetivo. La ley del clima, Pacto Verde, la estrategia de la granja a la mesa, en definitiva todo un movimiento para hacer cumplir en toda la cadena alimentaria el objetivo que se persigue. Hay dos cuestiones que os he querido dejar también aquí, por si no las conocíais, porque me parecen interesantes dentro del esfuerzo que está haciendo el sector de almacenamiento y logística para controlar y reducir las emisiones. Uno es la plataforma europea, ¿vale?, de Lean and Green, que no sé si la conocéis y si no podéis entrar en ICOC y echar un vistazo a este compromiso, a este movimiento que se está poniendo en marcha por parte de la Unión Europea. Y por otro lado, por parte del Ministerio, a nivel nacional también, se está trabajando en un sello público de huella de carbono. Es decir, todas aquellas empresas que lleven a cabo un cálculo de sus emisiones y pongan en marcha un plan de mejora, ¿vale?, pueden optar a este sello público del Ministerio que está siendo muy bien valorado por parte de la Unión Europea. Entonces, os invito, ¿vale?, a que también empecéis a ver la seguridad alimentaria y la sostenibilidad dentro de un marco más integral, que es una buena manera de actuar, en definitiva, para el almacenamiento y la logística de toda la cadena alimentaria. Quería comentaros por mi parte también que desde la Academia IFS tenemos formación programada de IFS Logistic. Hay formación oficial, ¿vale?, reconocida, y esta formación de la Academia IFS se va a llevar a cabo el 25 de febrero en aula virtual. Para aquellos que tengáis interés en conocer el programa y lo que se está haciendo desde IFS Academy, que podáis preguntar lo que necesitéis. Porque al final, desde IFS se están poniendo en marcha recursos a nivel de herramientas, de formación, para que nadie, independientemente del tamaño, independientemente de dónde estéis, se quede atrás. Y creo que es bueno que lo conozcáis y que podáis aprovecharlo. Y por mi parte, poco más. He querido dejaros algunas ideas, pocas, pero creo que son significativas. Lo que voy a hacer ahora, si os parece, es dar paso a Beatriz Torres en representación de IFS España, para que nos hable de las novedades que hay en materia de IFS Logistic y de IFS Global Market. Beatriz, te doy paso. Vale, muchas gracias, Eva, y a FEDACOBA por esta invitación para poder dar a conocer un poco más la norma de logística. A ver, un segundín. Se ve bien, ¿no? La presentación, a ver. Sí, ya está. Se ve correctamente, ¿verdad? Se ve. A ver, espera un momento. Todavía nos está cargando, Beatriz. Sí. Bueno, pues voy un poco comentando y me dices, por favor, cuando esté cargada, Sí. ¿vale? Vale, pues nada, pues lo dicho, muchas gracias por esta oportunidad de comentar un poco la norma logística y de Global Market Logística. Esto va a ser una charla de 20-25 minutos, por lo que voy a comentar de una forma un poco superficial los puntos más importantes y más interesantes para los que estéis ahora aquí escuchando. Y como me imagino que, bueno, algunos a lo mejor ya lo conocéis, la norma, y queréis saber un poco qué se espera con la nueva subversión. Otros, en cambio, queréis conocer un poco la norma de logística, qué es bueno, el alcance que tiene, si os puede venir bien para vuestro negocio. Y otros, a lo mejor, queréis ver si hay otras oportunidades como Global Markets que os permitan entrar en esta norma de una manera más gradual, de poco a poco. Tampoco, bueno, como he dicho antes, los que no os conocéis IFS, pues bueno, IFS desarrolla siempre las normas con las partes interesadas. Esto quiere decir que cuando IFS crea una norma ha tenido en cuenta a la distribución, a la industria y a las entidades de certificación. Siempre nuestras normas van a haber un cumplimiento legal y
y también de seguridad y calidad del alimento, del producto o no alimentario, según la norma que se va a entregar, que se va a poner en el supermercado. Son normas que siempre decimos que están basadas en el riesgo y esto quiere decir que es la empresa que va a decidir qué medidas va a poner para evitar este riesgo. Nosotros no decimos cómo, es el auditor que luego en auditoría tiene que ver si es correctamente, pero al final es la empresa que tiene que decir cuál es la solución más adecuada. Y IFS proporciona solución para toda la cadena de suministro, que ahora os indicaré por qué decimos esto. Estas normas es una norma de certificación globalmente reconocida y aceptada pues, a nivel internacional. Cuando digo la cadena de suministro me gusta esta diapositiva porque aquí se ve claramente que una vez sale, aquí vamos a hablar de frutas y verduras o de productos de granja, pero bueno, cualquier producto, ¿no? Ya entra en marcha cualquier norma de IFS, desde la recolección de, digamos, de una fruta a que entre en la planta de procesado, pues ahí tenemos la norma de logística, que es todo el transporte. También tenemos la norma de BROC, que es la comercialización, que se encarga de entregar un producto que se le ha pedido su cliente. Luego, el momento que está procesado este producto entra a la norma food. Luego, cuando luego sale al centro de distribución, estamos otra vez en un centro de logística para finalmente llegar al supermercado. Como veis, hay muchos procesos, hay muchas etapas en la cadena de suministro y para asegurar que el producto que se va a entregar cumpla la legislación, es un producto seguro, de calidad, que no hay fraude, una norma de IFS va a permitir esto, va a asegurar que este producto va a cumplir también las especificaciones del cliente y va a ser entregado adecuadamente. Cuando hablamos de normas, aquí solamente estoy hablando, aquí aparece de España, estos son los datos, pero tengo que decir que en España la norma IFS está muy aceptada y tenemos un crecimiento muy importante, siendo así que somos el tercer país a nivel mundial con mayor número de empresas certificadas por una de las normas de IFS o programas de Global Markets. Y si hablamos de alimentación, de la norma Food, somos el segundo país. En el 2020 tuvimos un total de casi 4.000 empresas certificadas con normas de IFS y en 2021 4.500. Como veis, es un incremento muchísimo en solo un año de más de 500 empresas certificadas en IFS. Si nos centramos en la norma de logística, que es lo que viene el día de hoy, es una norma que también veis que hay un crecimiento. En el 2020 teníamos 327, en 2021 378, es un crecimiento importante. A nivel internacional es Alemania que tiene un mayor número de certificados, pero España es el segundo país. Es como lo que estaba diciendo Eva al principio, la norma de logística cada vez está viendo la importancia, ¿no?, de todo el transporte, de que cumpla la legislación, que cumpla la temperatura del producto en toda la cadena, que el producto se entregue en buenas condiciones. Pues aquí vemos la importancia de que no solo centrarnos en las plantas de producción, sino en el resto de pasos de la cadena de suministro, como es la logística, ese transporte. ¿Y cómo lo hacemos esto? Gracias a toda la red que tenemos detrás. Aquí veis a todos la distribución, entidades de certificación e industria que está en nuestros grupos de trabajo, tanto nacionales como internacionales. Y como veis, en todos los países tenemos representación y esta distribución es la que está pidiendo a sus proveedores que se certifique por una de las normas de IFS. Por lo tanto, como vuelvo un poco a hacer hincapié, IFS tiene un gran apoyo de toda la cadena de distribución, una gran confianza en que reconoce que cualquier empresa que esté certificada con IFS va a entregar un producto que cumple sus especificaciones, que va a ser seguro y es de un alto nivel, que es un gran reconocimiento y le da una seguridad al producto que se está entregando. Y esto, pues bueno, gracias al apoyo y que IFS pues también tiene sus programas para mantener esta confianza con el distribuidor de que aquella empresa que se ha certificado es que tiene un alto nivel y puede entregar un producto que es el que se espera. Bueno, ya entrando en tema, que es la nueva versión, la subversión 2.1. Primero de todo, me gustaría hablar del alcance, ¿no? Porque a lo mejor muchos no conocen qué empresa podría estar certificada por IFS Logística.
Pues primero, todas las actividades, toda empresa que tenga una actividad de carga y descarga, de almacenamiento y transporte, puede estar certificada por una de estas normas, por la norma logística. ¿Qué tipo de producto? Puede ser producto alimentario o no alimentario. ¿Qué tipo de transporte? Camiones, trenes, barcos, aviones, cualquier medio de transporte que sirva para transportar pues bueno, el producto a cualquier paso de la cadena de suministro, y proveedores de servicio. Esto ahora lo hablaré con más detalle, todo esto. Y además que están las actividades de comercialización. Estas actividades no entran dentro del alcance de una empresa logística. Digamos que una empresa logística que tiene almacén y transporte, pero también tiene actividades de comercialización. Esto no puede estar en el alcance, pero IFS te da la oportunidad de hacer una auditoría combinada. Entonces, en el caso de que una empresa tenga, por ejemplo, almacenamiento y también haga actividades de comercialización, aparecerá en su alcance: esta empresa tiene actividades de broker y está o no está certificada. En el caso de que la empresa decida decir yo quiero certificar estas actividades de broker, aparecería en el informe que esta empresa tiene actividades de broker y está certificado en IFS Broker. Estas auditorías broker con logística, por supuesto, se reduce el tiempo, no es lo mismo hacerlas por separado que hacerlas juntas, porque hay una serie de requisitos comunes, y en la base de datos saldrían dos certificados independientes, uno de broker y uno de logística. ¿Qué actividades están fuera del alcance de la logística? Bueno, cualquier procesado de producto. Cuando el momento que se procesa un producto, esto ya no entra en logística, entra de alimentación. Pero, de todas maneras, podemos incluir una serie de actividades ya que entran más en logística, como es, por ejemplo, ¿qué actividad aceptamos en logística? Que haya un control de peso, los controles de peso en recepción, limpieza de palets, congelación o descongelación como servicio. Cuando también haga maduración de fruta, eso también se va a poder incluir en el alcance de logística. Cuando haya etiquetado, y aquí etiquetado voy a decir entre comillas, el etiquetado se puede hacer en logística siempre y cuando el etiquetado venga diseñado y venga de la empresa food que ha procesado este producto. Y la logística lo único que tiene que hacer es, digamos, poner esta etiqueta y no aparecerá en alcance. Sí que se permite que una empresa logística haga esta actividad, pero no va a entrar en alcance. O sea, si hay un poco más de duda, luego si quieres lo comentamos, pero quiero hacer un poco, como es algo esto nuevo que entra de la versión 7 de alimentación, puede ser que ya estéis escuchando a una empresa logística que está poniendo la etiqueta final y nada, pues para explicar que sí se acepta, siempre y cuando no esta etiqueta venga de la empresa certificada por Food y no aparece en el etiquetado. Pues esto sería principalmente las actividades que podemos incluir en logística. Y si hablamos de productos, ¿no? ¿Qué tipo de producto? Pues como he dicho, cualquier producto alimentario que entra en el alcance de Food. Esto quiere decir, pues bueno, quien conoce la norma de Food, pues ya sea producto cárnico, lácteo, comida para animales, especies, etcétera. Todo lo que se puede ser certificado en Food puede ser también transportado en logística. Y además productos no alimentarios. Y aquí ya entra un poco de todo prácticamente. Puede ser todos los productos de uso doméstico y cuidado personal que son de la norma HPC, envases, aparatos electrónicos, electrodomésticos del hogar como lavadora, lavavajillas, muebles, herramientas de bricolaje, papelería, material de jardinería y otros. O sea, veis que es una amplia gama de productos no alimentarios que pueden ser almacenados y transportados bajo la norma de logística. ¿Qué producto está fuera del alcance? Fuera del alcance no quiere decir que lo pueda excluir, es que nunca va a aparecer al alcance. Esto no se puede certificar. Es recursos, ya sea sólido, líquido o gas, aquellos productos farmacéuticos y medicinas que vengan bajo prescripción, sustancias explosivas como municiones y basura de desperdicios. Esto y también transporte de animales, que eso estaba en la diapositiva anterior. Este tipo de producto y actividad no va a poder entrar dentro del alcance de logística. ¿Vale? Quiero que quede claro que productos de alimento y no alimentarios sí que incluye y que productos como desperdicios, municiones, etcétera, no van a incluirse. ¿Y qué exclusiones son permitidas? Bueno, la norma de logística, como otras normas de IFS, te permite excluir una serie de productos. Aquí en la norma logística no hay un árbol de decisiones como la norma de Food, pero bueno, está claro que se va a permitir excluir
grupos de producto. ¿Qué significa esto? Pues que si yo soy una empresa que almaceno, por ejemplo, latas de tomate en conserva y también almaceno muebles, ¿puedo decir algo? Pues puedo excluir muebles o también las latas. O si estamos hablando de alimentación, pues me mantengo las latas de tomate y también tengo bricks de leche, por ejemplo. Puedo excluir los bricks de leche, por ejemplo. Pero si estoy almacenando frutas, no voy a poder excluir naranjas y certificarme mandarinas, ¿vale? Quede claro. Una cosa son grupos de productos diferentes que sí que se pueden excluir, pero si estamos dentro de un nuevo producto, como son frutas, vegetales, lácteos, eso no se va a poder excluir y va a entrar todo dentro. Y actividades de logística, que bueno, que sí que se van a poder excluir, que eso, como las actividades que he dicho antes, no hay ningún problema. Entonces, esto un poco en resumen, que aquí quiero que dejar bien claro qué empresa puede certificarse con IFS Logística en función de su alcance, del producto que tenga, y que no va a entrar nunca en un certificado de logística y que se permite excluir. Esto creo que es bien importante para que veáis qué empresas os vendría bien tener una norma de logística. En la siguiente voy a hablar de proveedor externo, que lo he comentado antes, y pongo un poco en cursiva con subcontratación, porque, bueno, he visto que hay un poco de dudas como la subcontratación, y no quiero utilizar mucho esta palabra porque viene más de alimentación, pero bueno, para que quede claro. Por ejemplo, voy a dar ejemplo, yo soy una empresa logística y quiero tener un proveedor externo, voy a subcontratar un camión, por ejemplo, o una flota de camiones o un almacén, etc. Esto se puede hacer. ¿Y cómo se va a hacer? Bueno, en el caso que yo voy a contratar un proveedor externo de almacenamiento, ¿de acuerdo? Entonces, en el requisito 426.1 de la norma está bien claro cómo vamos a hacer esto. Entonces, yo tengo un proveedor externo que es un almacén y entonces, cuando venga el auditor a certificarme a mí como IFS Logística y me pregunte por este almacén externo, tengo dos opciones, que cumpla los capítulos 4.1, 4.2 o 5.3 que esté en el contrato, o que este camión o este almacén voy a quedarme aquí, esté certificado con IFS Logística. Y lo mismo si tengo un proveedor de transporte externo, exactamente lo mismo. Digamos que soy una empresa o una oficina logística y tengo 2 o 3 camiones subcontratados externos. Entonces, el día de la auditoría de logística, yo voy a tener que indicar bien claro que estos camiones subcontratados cumplen los requisitos de los capítulos 4.1, 4.3, 5.3 de transporte externo o están certificados con IFS Logística. Entonces, esta manera de esta norma te permite tener también proveedores externos, tanto de almacenamiento como de transporte. Vale, entonces, esta primera parte quería dejarlo bien claro, que entra dentro del alcance y que te permite también que tú necesites pues, más camiones, más almacenamiento, etcétera, pues que se permite y cómo hacerlo. Bueno, la nueva subversión, ¿no? ¿Qué hay de nuevo? ¿Por qué hemos tenido una nueva subversión? Pues bueno, esto viene de GFSI. Nosotros, las normas, los esquemas privados como IFS están reconocidos por GFSI, que son los que nos dicen las directrices que tenemos que seguir para seguir siendo reconocidos. Entonces, la última actualización que tuvo GFSI vinieron unas directrices que para seguir siendo acreditados por la ISO 17065, IFS tuvo que adaptar e incluir y, por tanto, que salió una subversión de la versión 2.3, llamada 2.3, una actualización de la guía para multiemplazamientos y una actualización de la doctrina. Entonces, cualquier empresa que quiera certificarse con la norma logística, a partir del 1 de octubre del 2021, tiene que ser con la versión 2.3. Entonces, ya llevamos, como veis, como ya 4 meses, ya esta subversión ya va rodando. Y, por tanto, ha habido, pues no ha sido solamente logística, broker también ha tenido que ser cambiado, food, y finalmente IFS sigue teniendo el reconocimiento de GFSI en 4 normas, en food, en broker, en logística y en PackSecure.
Ahora vamos un poco a hablar de qué cambios, ¿no? Para aquellos que estáis, que aún no habéis tenido la auditoría de logística con la versión 2.3, ¿qué cambios vais a tener? Bueno, el primer cambio, aquellos que ya estáis familiarizados con los cambios de alimentación, con Food, con la norma Food, no va a haber nada nuevo porque ya os va a sonar todo. Primer cambio, la puntuación. Las Bs ya no existe como desviación, se llama punto de atención y no va a restar puntos, como era antes. Y por tanto, los requisitos CAOS ya no van a tener puntuación B, o será C o un CAO. Estos son los cambios más importantes que va a haber la puntuación y vuelvo a decir, aquellos que ya venís de Food es exactamente lo mismo. Y además que se ha introducido la corrección. Antes, con la logística 2.2, cuando se rellenaba plan de acciones, pues bueno, este plan de acciones que se rellenaba y era aceptado por el auditor, en la siguiente certificación era cuando el auditor tenía que revisar que correctamente, bueno, se habían cerrado y habían estado corregidos. Ahora no, ahora debido a que seguimos queriendo estar acreditados por la 17075, nos obliga a que para poder emitir un certificado, la empresa tiene que haber hecho correcciones. Y estas correcciones son en 4 semanas máximo desde que desde que se finaliza la auditoría. Entonces, aquí tenemos como introducción la corrección, que es pues bueno, aquella desviación o conformidad que ha sido encontrada en la auditoría tiene que ser corregida. Pues bueno, dependerá un poco de qué tipo de corrección estamos hablando, pues de una formación, de a lo mejor de algunos, de actualización de algunas revisiones o protocolos. Si estamos hablando de que hay que, de instalaciones y requiere una construcción, pues tenemos que enviar una corrección de una factura, por ejemplo, no de un presupuesto. Y esto se enviará al auditor y el auditor lo aceptará y ya podrá aceptar estas correcciones junto al plan de corrección y ya se podrá subir el certificado. Entonces, esto es lo más importante que vamos a encontrar con la subversión, los cambios en el sistema de puntuación. Requisitos, ni un cambio. Los requisitos con la versión 2.1, 2.3 siguen siendo los mismos, no ha habido ningún cambio. Ha habido un cambio de palabra, pero nada más. Luego hay otra serie de cambios, pero estos no me voy aquí a meter en ellos porque están más destinados para los auditores, la aprobación de cualificación de auditores y los organismos de acreditación. Entonces esto, pues bueno, no hace ahora falta hablar de esto. Por supuesto, al haber cambiado el sistema de puntuación, se ha visto afectado pues, todos los diagramas de flujo en el cual se explica cómo va el ciclo de certificación. Todo esto se ha tenido que cambiar, pero vuelvo a repetir, el cambio se debe al sistema de puntuación. ¿Qué más ha cambiado? El informe. El informe ahora aparece muchísima más información, se ha cambiado el diseño, aparece la opción de anunciada y no anunciada, y esto es nuevo. Con GFSI obligan a que una auditoría cada 3 años tiene que ser no anunciada. ¿Y quién decide el año? Pues la entidad de certificación es la que decide junto a la empresa, pero es la entidad de certificación que va a decidir el año. Entonces, pues bueno, que este es el gran cambio que sé que puede ser un poco, pues, dar un poco más de miedo, ¿no? Enfrentarse a la auditoría sin anunciar, pero estos, como veis, la subversión son pequeños cambios que se ha tenido que hacer, vuelvo a repetir, para seguir reconocidos por GFSI y son muy similares. Al final, todas las normas de IFS tienen que estar alineadas en temas de puntuación, relacionado al informe, relacionado al certificado y por eso, pues bueno, estos cambios van a ir poco a poco en el resto de normas. ¿Qué nuevo también tenemos? La doctrina. ¿Qué ha traído la doctrina? Pues bueno, primero se ha aclarado las reglas de crear un nuevo COI. Esto también es más para las entidades de certificación. Antes no estaba muy claro cuándo había que crear un nuevo COI, pero ahora ya con la doctrina está todo más claro. ¿Qué nuevo contenido aparece? Pues bueno, aparece la posibilidad de realizar split assessment. ¿Qué es esto? Pues realizar la auditoría en remoto, mitad en remoto y mitad presencial. En te permite que el auditor haga la visita en planta, la primera parte de este assessment sea en planta presencial y la segunda parte se haga en remoto para ver la documentación. Esto ya se puede hacer en logística.
¿Qué más ha sido incluido? Auditoría previa y primera auditoría según la nueva versión. Pues ahora también se incluye que la empresa que quiera ser certificada con IFS Logística tiene que pasar una auditoría previa realizada pues a finales para que ella misma, esta auditoría no lo hace un auditor de IFS ni se sube a la base de datos. Esto se hace una auditoría, como fuera una auditoría interna, en la cual tiene que ser la misma versión que la norma que sea utilizada en la primera auditoría y revisar todos los requisitos, tienen que ser validados y ver la empresa en qué momento se encuentra, o sea, en qué situación se encuentra para ir a la certificación de logística. ¿Qué más hay nuevo? ¿Cuál es la versión de IFS Logística que deben ser utilizadas según la situación? ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, pongamos que la situación que una empresa de multiemplazamientos pues hizo la auditoría de la sede central y uno o dos de los emplazamientos con la versión 2.2. Pues se permite que aquellas que quedan por hacer después de octubre se sigan haciendo con la 2.2, no haya cambio. O, por ejemplo, una empresa que suspendió antes de la obligación de la 2.3, en septiembre, con la 2.1, puede hacer la auditoría de follow-up con la 2.2. Bueno, son cosas que se aclaraban, que había muchas dudas y no se sabía bien cómo gestionar esto. ¿Qué es nuevo? Información extraordinaria. Esto ahora, pues la empresa, cuando tenga una alerta, una retirada, tiene que informar a la entidad de certificación en un plazo de 3 días laborables. Y la entidad de certificación va a tener que investigar y va a tener que enviar esta información a IFS para decir, bueno, tal empresa ha tenido tal retirada, esto es la acción correctiva que ha hecho, la investigación, y está cerrado, no está cerrado, hemos decidido hacer esto, etc. La información de la marca no se permite el alcance de la auditoría no se permite que aparezca una marca concreta de un producto. Luego hay 2 nuevos contenidos que están ya enfocados para los auditores. Otro más que sobre la información de la sede central, pues para aquellas empresas que tienen multiemplazamientos, pues bueno, la sede central tiene que aparecer en el certificado. El otro tema es, en caso de una auditoría no anunciada, cuando es fallida, ¿qué tipo de auditoría hay que hacer después? Pues bueno, en la doctrina se indica que si después de que una auditoría no anunciada se suspenda, si tu cliente te obliga, te pide, te solicita de que tu auditoría de certificación sea anunciada, pues la siguiente va a tener que ser no anunciada. O esta era la que te tocaba con GFSI, pues tiene que ser no anunciada. Eso se explica en la doctrina. Y el registro de auditoría no anunciada, pues ¿cuándo tiene que ser? 4 semanas antes del inicio de la ventana de tiempo de auditoría. Pues son las cosas nuevas que en la doctrina se han incluido y ya se ha aclarado. Pues bueno, esto es un poco lo que os quería comentar de la versión 2.3 y no me quiero, creo que me estoy alargando mucho el tiempo. Voy a empezar a cortar. Bueno, Global Markets. Ya pasamos de tema. Global Markets es un programa, no está acreditado, en el cual estaba destinado para aquellas empresas de pequeño tamaño que recursos no podían acceder a la certificación. Y esto es lo que iba destinado, pero es para toda empresa. Hemos visto que todo tipo de empresas están acogiendo a este programa. ¿Por qué? Porque facilita a las empresas ya a que de una forma gradual, programada en 2 niveles, se pueda finalmente empezar la certificación. Entonces, una empresa, por ejemplo, que su objetivo es llegar a la certificación de logística, pues, pero se ve que no se encuentra, pues bueno, le faltan recursos o no tiene ningún sistema de gestión implementado, pues empezaría con un nivel básico que significa el 40% de los requisitos de la logística 2.3, unos 75 requisitos de todos los capítulos. Al siguiente año empezaría con el nivel intermedio, con 125 requisitos, y en el tercer año iría por la certificación acreditada. Esto es lo que IFS propone, pero al final estos plazos van en función de la empresa y de su cliente. Si tu cliente final te dice, yo creo que en 3 años llega la certificación, pues en 3 años. Si tu cliente te dice, yo no tengo ningún problema que te quedes 5 años con el nivel intermedio, te puedes quedar 5 años en el nivel intermedio. IFS no va a decir nunca los plazos. Aquí es su programa, cada empresa que lo utilice como mejor lo adecue a sus necesidades y
Bueno, y como decía Eva, estas son herramientas que IFS está haciendo. En la página web vais a encontrar las normas traducidas, la doctrina traducida, podéis encontrar a centros de formación, consultores como KPI que colaboran con IFS y que os ayudarán para la implementación. Y por último, el Pathway. Esto es la última herramienta que hemos hecho en IFS, donde KPI y Fedacova es uno de nuestros socios. ¿Aquí qué hemos hecho? Pues bueno, hemos visto que hay empresas que necesitan un poco pues, de ayuda para alcanzar el Global Markets. Y Global Markets, pues en logística, PackSecure, Food o HPC. ¿Vale? Entonces, aquí lo que hemos creado es primero pues un compromiso, ¿no? Que la empresa diga, bueno, yo quiero llegar a Global Markets, yo quiero llegar a certificación, pero necesito ayuda. Pues Pathway te va a dar esta ayuda. Hemos creado una biblioteca técnica que ha sido formada por todos nuestros partners, que hay guías, casos prácticos, hechos reales de la vida, de cómo solucionarlos, etcétera, que es muy útil para aquellas empresas, tanto que quieran empezar con Global Markets, aquellas que quieran ir del nivel básico a nivel intermedio o aquellas que quieren pasar del intermedio a la certificación. El material que está ahí incluido va a llenar todas vuestras necesidades para llegar a estos pasos. El Pathway es dinámico, siempre estamos actualizándolo, tenemos nuevos partners que incluyen nueva información, etcétera. Es gratuito, por supuesto, al final es una herramienta que IFS ofrece para que las empresas puedan entrar. Para aquellas empresas que no tienen sería la primera vez, no están con Global Markets, tendrían que pedir permiso a IFS para tener acceso a este Pathway, pero el resto de empresas ya esto está ya. Para estas empresas que están certificadas con IFS o con un programa de Global Markets, ya pueden entrar dentro de esta herramienta. Pues bueno, aquí están todos los que nos están colaborando y, como decir, continuamente tenemos nuevos colaboradores. Serían un poco aquí los pasos, como podéis ver, conocéis a los socios que nos han ayudado, os indicamos los pasos para certificación, toda la información. Y bueno, un poco esto es lo que yo quería contar de que IFS lo que estamos haciendo, las herramientas que queremos que os beneficie para vuestro negocio, intentamos que sean flexibles, que tengáis información de todas las partes involucradas y que al final cumpláis, que os ayude a tener un sistema de gestión de calidad implementado para que vuestro producto que vais a entregar a vuestro cliente pues cumpla pues, lo que se espera de este producto, que sea seguro, cumpla la legislación y las especificaciones del cliente. Pues nada, pues muchas gracias. Gracias Y a bueno, ti, Beatriz. ¿qué pregunta? Pues también os podéis dirigir a él. Sí, alguna que otra pregunta hay, pero luego las comentamos, ¿vale? Bueno, ahora, si os parece, lo que vamos a hacer es dar paso, por un lado, a Laura Solís, técnico responsable del Departamento de Seguridad Alimentaria de Fedacova, y a mi compañero Carles Campos. Ellos nos van a hablar sobre todo de las principales desviaciones, análisis del riesgo y del concepto de cultura. Empezamos con Laura. Muy bien. Vale. A ver, confírmame, Eva, que se ve. Laura. Vale. Sí, se ve. Pues nada, como os comenta Eva, os voy a hablar de la parte del almacenamiento y distribución y del análisis del riesgo. En la parte inicial habló del alcance, que como Beatriz lo ha explicado fenomenal. Me voy a saltar esta parte, ¿vale? Del alcance, que lo ha explicado muy bien, lo que aplica, no aplica y productos y demás. Y voy a pasar directamente a requisitos que nos exige la norma. Como ha comentado Beatriz, no han cambiado en cuanto a requisitos, definiciones o texto, tal, pero como puede haber empresas que quieran conocer o que todavía no están certificadas y estén en proceso de implantación o se lo estén pensando, pues he puesto las principales ideas o requisitos que nos está pidiendo la norma IFS Logistic, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en cuanto en los requisitos, en el apartado 4, la cláusula 4 es donde tenemos los requisitos que tienen que ver con el almacenamiento y la distribución. Entonces, si vemos, hay una parte inicial de contrato
donde nos dice que las empresas pues tenemos que tener un contrato de aprovisionamiento donde se incluyan todas las especificaciones o tener unas órdenes de carga donde se especifiquen bien los productos y temperaturas. Este sería en el caso, claro está, bueno, yo estoy hablando en el caso de, por supuesto, de alimentación y ya sea en este caso sería de temperatura controlada o si fuera temperatura ambiente, no se especificaría la temperatura que tendría que llevar, pero sí las especificaciones de la carga, ¿vale? Entonces debemos disponer de este tipo de contrato u órdenes de carga bien especificadas. Asimismo, todas estas especificaciones que se tengan con el cliente, tenemos que comunicarlas, todas aquellas que tengan que ver con la calidad y seguridad del producto, tienen que ser comunicadas a todos los departamentos de vuestras empresas, ¿vale? Si hay cualquier cambio que se haya producido o que se decida con el cliente, siempre se tienen que documentar y, por supuesto, comunicar posteriormente. Cuando en este contrato o en estas órdenes de carga donde tenemos una serie de especificaciones no se pueden cumplir, como por ejemplo nos dice ahí la norma puntualidad en los envíos o que haya habido algún tipo de problema, siempre tiene que haber una comunicación directa con el cliente en el que esté informado de este incumplimiento, de este cambio. Asimismo, la norma nos habla de unos requisitos específicos de manipulación del material. En las empresas de almacenamiento y distribución tenemos que tener, podemos tenerlo procedimentado en unas buenas prácticas, donde, por ejemplo, si tenemos una empresa, voy a poner todo el rato el ejemplo de una empresa que vayamos a transportar frutas y verduras, por ejemplo, y pues deberíamos de tener unas buenas prácticas disponibles, un manual del conductor, ¿vale? Donde especifiquemos los tipos de productos que transportamos o almacenamos y qué tipo de incompatibilidades puede haber. Ya que, como sabéis, pues por ejemplo, en el caso que os pongo de frutas y verduras, hay unos rangos de temperatura a las que deben de estar cada uno de los productos y puede haber incompatibilidad, ¿vale? Entonces hay que conocer bien qué productos son los que almacenamos y transportamos y qué temperaturas son las que tienen. De igual forma, pues por ejemplo hay frutas que producen etileno y pueden madurar a otras, con lo cual tenemos que tener claro qué productos son los que estamos transportando o almacenando que produzcan o favorezcan el desarrollo de etileno para que no vayan en la carga o vayan separados de otros productos a los que les podría afectar. Entonces tenemos que conocer bien y tener bien definido todos los productos que transportamos o almacenamos. Asimismo, si vamos a almacenar o transportar productos que estén sin envasar y hay unos requisitos específicos de cliente, ya sea por tema de alérgenos o de OGMs, deberían estar bien especificados y comunicar a todo el personal. Tenemos que tener en cuenta un apartado que a veces es el de mantenimiento y reparación. Lo que nos dice el requisito 4151 nos está diciendo que debemos de tener un plan de mantenimiento preventivo, ¿vale? Ya sea de instalaciones, de cámaras o de estanterías o de los vehículos, en el caso de transporte en camiones, pues de los semirremolques, debemos de tener ese plan de mantenimiento bien definido, ya sea internamente, por si tenemos un equipo de mantenimiento, o porque se tenga que hacer de forma externa. Siempre que haya cualquier tipo de mantenimiento, habrá que asegurar siempre que se prevenga la contaminación del producto. Es decir, tiene que haber unos registros de mantenimiento y de reparaciones y siempre que se realicen, tiene que haber un checklist, una evidencia de que se ha hecho una revisión de que no puede haber, no se haya dejado nada, ¿vale? Después de realizar este tipo de mantenimiento. Asimismo, todos los materiales que se utilicen en este apartado de mantenimiento, sobre todo yo hablo por el tema vehículos, que cuando se realiza el mantenimiento en la empresa, pues hay muchos productos químicos, muchas grasas, muchos lubricantes, un montón de productos que aparte de que tienen que estar almacenados, tenemos que controlar y tener sus fichas técnicas y demás, pues tienen que ser para uso alimentario
y debemos disponer de esa documentación. Cuando hay averías, también debemos de registrar este tipo de averías, porque a lo mejor esas averías vienen por un mal, a lo mejor no tenemos bien el programa de mantenimiento preventivo, tenemos una periodicidad establecida, igual deberíamos tener una periodicidad menor y por eso no se producirían ese tipo de averías. Es por ello que debe haber un registro de averías. En cuanto al requisito 416, nos habla de que tenemos que implantar uno o más sistemas de registros de temperaturas. Esto es importante, tenemos que conocer nuestros sistemas de registros, ya sean termógrafos, ya sean sistemas GPS que ya están muy avanzados y llevan todos los registros de temperaturas de los vehículos, o si es en el caso de cámaras igual, el disponer de esos sistemas que nos permitan en cualquier momento conocer que la carga, que el alimento está a la temperatura que tiene que estar. Y como hemos dicho antes, si el alimento tiene que estar a 4 grados, pues que esté a 4 y no lo tenga a una temperatura superior. También nos habla de las verificaciones que hay que realizar, por ejemplo, en el caso de termógrafos, o sea, nosotros tendremos nuestro programa de verificación de equipos en el que tendremos todos los elementos, ya sean de cámaras o de instalaciones y de los vehículos. Y tendremos que tener bien definida cuál es la periodicidad y quién lo tiene que realizar externamente y qué registros debemos de disponer de certificados de calibración y etc. En cuanto a averías, en el caso de averías, dice aquí de sistemas de refrigeración, deberíamos de tener un sistema de alarma. De esta forma, en cualquier momento, nosotros conocemos que en esa cámara, por ejemplo, si se está almacenando, hasta que luego se transporte, pues no ha habido si ha habido un incremento de temperatura, pues que nos pueda llegar esa alarma y podamos tomar acciones. Y se tomarían acciones sobre el proceso y sobre el producto, sobre la calidad de ese producto, para ver si le ha afectado. En cuanto a si hubiera procesos de congelación o descongelación, tenemos un requisito específico para él, en el que nos dice que tenemos que tener un proceso bien documentado donde tengamos incluido todos aquellos detalles o sea, en cuanto a parámetros de temperaturas, de tiempos y demás, que esos productos, porque tenemos ese servicio de congelación y descongelación, hemos estipulado o hemos establecido con el cliente. Hay que vigilar y registrar los parámetros, ¿vale? Y vale, eso en cuanto a la congelación y descongelación. Eso sería en el requisito 4.1 y en el 4.2 simplemente voy a poner algunos requisitos que a veces conllevan luego no conformidades o desviaciones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el 4.2, que es de almacenamiento y manipulación, en el apartado de plagas, tiene que quedar bien claro, ¿vale? Si se hace internamente porque tengamos personal cualificado, o si tenemos una empresa externa que le hemos contratado ese servicio, tiene que existir un contrato por escrito en el que queden bien claro todo lo que realiza, todos los puntos que aparecen en el requisito este 4231. Si de realizar este seguimiento, vigilancia del control de plagas en el almacenamiento, ¿vale? O donde se tienen los vehículos, deberían tomarse acciones y, por supuesto, todo siempre tiene que estar documentado. Asimismo, tenemos en Logistic está el requisito de revisión de las materias primas cuando se recepcionan en los palets para comprobar que no pueda haber que no venga con alguna plaga porque pueda haber en el palet. Respecto a la recepción y el almacenamiento, tenemos que tener bien claro un procedimiento donde se especifiquen cómo se debe realizar esta recepción, ¿vale? Esta descarga y el almacenamiento en nuestras instalaciones. Y este procedimiento, por supuesto, siempre se tiene que comunicar y dejar claro a
a todos los departamentos. Los productos tienen que estar identificados cuando tenemos el almacenamiento y debe haber una rotación de stock. Para eso el sistema de first in, first out, de lo primero que nos llega es lo primero que debe de salir, lo primero que entra, lo primero que sale, para que no haya problemas de caducidad y tengamos stock ahí que por problemas de caducidad luego va a revertir en unos costes para la empresa, porque no podrán salir. Vale. ¿Qué más? En el procedimiento que he dicho anteriormente, tiene que estar bien claro que, cómo se debe realizar esta carga y descarga, como digo, y se debe de formar al personal que lo va a llevar a cabo, el personal de almacén y de transporte. Hay que minimizar el almacenamiento exterior, se puede hacer una evaluación del riesgo para ver qué condiciones deberían haber para que ese producto que podamos tener almacenado fuera no se vea afectado, ¿vale? Pues techado o en una serie de condiciones. Y los palets siempre hay que realizar una revisión de ellos. En cuanto a esto lo ha comentado ya Beatriz, si realizamos la contratación de proveedores de servicios externos, con lo cual, como voy un poco justi, adelanto, ¿vale? Pero lo ha comentado ella. Respecto a, en el requisito 4.3 es donde nos habla de transporte y ahí es donde nos van a decir, donde nosotros en nuestra empresa tenemos que establecer bien los equipos que deben mantener las condiciones de transporte. Es decir, tenemos de tener unos vehículos que sean adecuados, normal, para si vamos a transportar un vehículo que sea a temperatura controlada, deberá tener unos requisitos que no es lo mismo que un vehículo que va a transportar producto que no necesita, que va a estar a temperatura ambiente. En cuanto al momento de la carga, antes de la carga hay que verificar siempre la temperatura y tiene que estar documentado. Tendremos datos de termógrafos o de otros equipos que disponen ya los vehículos, pero se debe de tener ese registro de la hora de la carga y la temperatura. Asimismo, bueno, para antes de la carga realizar siempre el preenfriamiento, evidente para poder llegar a esa temperatura que nos está exigiendo ese producto que vamos a transportar. En el caso de transporte de líquidos o alimentos no envasados, deben estar etiquetados y deben de ser solo para alimentos. Y tenemos que, en cuanto al transporte, hay que tener en cuenta los requisitos de limpieza y desinfección. Si nosotros la empresa dispone de lavadero, no he puesto el requisito de limpieza y desinfección, donde nos explica muy bien todo lo que tenemos que tener en cuanto a programa de limpieza y todo lo que tenemos que cumplir. Y si lo hacemos externamente, pues con lavaderos, deberemos realizarla en lavaderos homologados con sus certificados de limpieza. En cuanto a esto, igual, ya lo ha comentado Beatriz, con lo cual lo adelanto. Aquí simplemente he puesto de las doctrinas que ha indicado antes Beatriz, en el anexo 2, simplemente os lo pongo aquí, no os lo voy a leer, pero para que tengáis en cuenta que, bueno, perdón, esto no es de la doctrina, es de la norma, ¿vale? En el anexo 2 tenemos qué puntos el auditor sí que tiene que rellenar, ¿vale? A la hora del informe. Entonces, ya tenemos ahí claro aspectos de los puntos que hemos visto ahora en cuanto a temperatura, servicios de congelación y descongelación o la recepción de productos. Son una serie de preguntas que ellos van a tener que contestar, con lo cual nos sirve también a la hora de saber qué requisitos, o sea, qué tengo que disponer. ¿Vale? En cuanto al análisis del riesgo, como ya da prisa, simplemente decir que en el capítulo 2 es donde tenemos el sistema de gestión de calidad y seguridad del producto. Y aquí es donde nos está hablando del análisis del riesgo, que es un sistema preventivo y eficaz enfocado a los riesgos. Comentar que en el caso de alimentos, que es lo que estamos viendo, siempre tenemos que disponer de una PCC que esté basado en el Codex Alimentarius y debemos de tener siempre incluidos todos los grupos de productos y los procesos que tenemos, ya sean productos envasados o no envasados o a temperatura ambiente o controlada o no controlada.
disponer del equipo APCC y debemos definir bien el alcance. Aquí donde os indico lo de los servicios, para todos los grupos de productos, debemos de disponer nuestra documentación clara en el APCC, en el manual, en algún documento, lo que os he dicho antes, listado de productos y si están a temperatura controlada, pues qué temperaturas son las que tienen que marcar. Esto era un ejemplo de transporte, sería más bien del alcance, pues de transporte de mercancía por carretera, cómo sería, por ejemplo, ¿vale? Nacional, internacional, qué tipo de alimentos son los que yo transporto, si hago cargas mixtas, ¿vale? Se pueden realizar cargas de alimentos y de non-food, ¿vale? O productos no alimentarios, que se dispone de separadores de carga, ¿vale? Para impedir no hay un trasvase de temperaturas o de olores y existen, pues, indicar si tenemos remolques bitemperatura para tener 2 tipos de temperatura o multitemperatura. Debemos disponer de un diagrama de flujo, fechado y firmado. Voy a ir rápida porque me sabe mal y no... El análisis de peligros, súper importante, aunque haya indicado el tema de alérgenos, ¿vale? Si hacemos, por ejemplo, en el caso del transporte de frutas y verduras tenemos apio, o sea, tiene que quedar bien claro, o que a lo mejor la empresa que iba a transportar, pues los productos que iba a transportar vienen de una empresa que también tiene por X frutos secos, o debemos de tener bien claro el tema de alérgenos y esa información trasladarla a las personas que luego están en almacén y a transportistas, a conductores, ¿vale? Aquí era simplemente un ejemplo de cómo nos dice el Códex, cómo podríamos identificar los peligros y las medidas de control que debemos de tener. Ejemplos de peligros biológicos, físicos y químicos. A ver, los físicos, más que nada, pues en el caso de vehículos o en el caso de almacenamiento, tema de que si hay maderas, de luces que se hayan roto, de muchos tipos de elementos extraños que podrían caer sobre el producto, ¿vale? Realizar el análisis del riesgo, todo esto es lo que nos está pidiendo desde la gestión del riesgo en cuanto a probabilidad de que ocurra un peligro y la gravedad, ¿vale? La consecuencia de que ocurra ese peligro. Haríamos una evaluación y tendríamos unos puntos de control. Me centro un poquito, si queréis, en esta, que vienen ejemplos de medidas de control. Si yo, por ejemplo, tengo un peligro que pueda ser el de que haya restos de productos de limpieza, yo puedo tener medidas de control que será el cumplir los programas de limpieza, el formar al personal, si tengo lavadero tendría que formar bien al personal, toma de muestras aleatoria y si es lo que comentaba antes, si es una empresa externa de limpieza, que sean lavaderos homologados, ¿vale? En el tema de alérgenos, por ejemplo, que haya una separación correcta de productos. Por eso tengo que tener bien claro mi listado de productos que yo almaceno o transporto y cuáles son alérgenos y pueden afectar a otros, ¿vale? Y realizar esta formación que digo. En cuanto a, pues por ejemplo, el último de contaminación de restos físicos, pues cumplir los planes de mantenimiento, realizar separaciones de carga, realizar una correcta estiva para que no pueda haber, esa contaminación por restos y realizar inspecciones visuales. Después hay que tener una serie de límites críticos que, pues, en el caso de que fuera por temperaturas inadecuadas, tendríamos un límite que nos viene definido por el ejemplo que os he puesto. Tengo unas frutas y verduras con unas temperaturas, el límite crítico van a ser esas temperaturas. Después tendremos un sistema de vigilancia. Esto es un punto cao, con lo cual, ojo. Y tenemos que tener bien definido qué es lo que voy a vigilar, cómo y quién lo realiza y tenerlo siempre documentado. En este ejemplo, pues sería comprobar la temperatura en el momento de la carga. Asimismo, aunque ahí no aparece, disponer de las temperaturas, bueno, depende de la etapa, durante el transporte y en el momento de la descarga, ¿vale? En cuanto a las acciones correctivas,
se darían en el caso de que yo estoy haciendo esa vigilancia y me doy cuenta que un punto de control crítico de temperaturas pues no lo tengo controlado, no está la temperatura que debe estar. Pues nosotros tenemos que tener bien definido antes estas acciones correctivas de proceso y de producto. Pues de proceso en cuanto a la avería y ver si había que modificar el programa de mantenimiento. Y en cuanto a producto, pues habría que ver ese producto si está bien y comunicárselo al cliente para ver qué hacer. Si hay que liberar el producto, si hay que destruirlo o destinarlo a otro tipo de cliente. Por último, realizar una verificación que debe ser, la norma nos dice que debe ser anual, pueden ser auditorías internas o las inspecciones que recibimos de sanidad, verificaciones de equipo, ¿vale? Serían ejemplos o realizar aleatoriamente seleccionar determinados viajes o almacenamientos y comprobar que sí que se están realizando de forma adecuada. Igual que he comentado antes, tenemos en el anexo 2 una serie de preguntas sobre estos puntos del capítulo 2. Y hasta, perdonar que me he alargado. Y nada, cualquier consulta pues la comentamos después. Muchas gracias, Laura. Pues damos paso ahora a mi compañero Carles Campos para que nos hable de esta segunda parte de análisis del riesgo, cultura y otras cosas que nos encontramos en las empresas de almacenamiento y logística. Carles. Buenas, ¿se me ve? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, buenos días a todos los asistentes. Gracias a todos los ponentes, a todos los compañeros por aportar también sus conocimientos y por hacer posible esta jornada, ¿vale? Bueno, yo os voy a hablar de la evaluación de proveedores, ¿de acuerdo? Y un poquito también de cultura de seguridad alimentaria. Primeramente, el procedimiento de homologación de proveedores, ¿vale? Es un requisito primordial, ¿de acuerdo? Hay que cumplirlo. Por tanto, toda industria debe de disponer de este procedimiento de homologación y de seguimiento, ¿vale? También, aparte de los proveedores que hemos hablado, como la compañera Isabel Torres ha dicho, ¿no? De externos, tanto de almacenamiento o transporte, es muy importante que evaluemos también los de servicio en cuanto a empresas de plagas, mantenimiento, ¿vale? Calibración, limpieza, desinfección, consultoras, laboratorios. Todos los proveedores se deben de evaluar, ¿vale? Esta evaluación se debe realizar mínimamente una vez al año, ¿de acuerdo? Es un requisito, está dentro de la norma, ¿vale? Entonces hay que cumplirlo. Bien, para iniciar la homologación, ¿vale? Debemos de definir primero unos requisitos mínimos, ¿vale? Carles, disculpa, ¿vas a compartir pantalla? ¿No estoy compartiendo? No, vale. Todavía. Pues perdonad. Vale, por eso decía si se estaba todo en orden. Perdonad, ¿eh? Vale, no pasa nada, al final lo estoy explicando, pero bueno, mejor verlo visual. ¿Vale? Ahora sí, genial. Hasta antes creo que está claro, ¿vale? Al final, Sí. Lo que os decía, esto es importante, ¿vale? Que a veces no lo dejamos por evaluar y esto es una evaluación bastante importante a realizar. Bien, para realizar esta homologación, ¿vale? Primeramente, cada empresa va a definir sus requisitos mínimos, ¿vale? Estos son ejemplos, ¿vale? No todas las empresas van a tener los mismos requisitos. Por tanto, ¿qué necesitamos del proveedor? Pues bueno, un registro sanitario, ¿no? Si está certificado en GFSI, como os hemos dicho, Logistic, pues es primordial porque nos vamos a dejar, ¿no? de pedir otros tipos de requisitos, como ya ha comentado Isabel también en su presentación, ¿vale? Si no estuviese certificado, pues ¿qué deberíamos de pedir? Pues esos requisitos mínimos, ¿no? Tanto si es un externo de almacenamiento, tenemos el 4.1, 4.2 y 5.3, y si fuese de servicio, de transporte, pues el 4.1, 4.3 y 5.3. La diferencia entre uno y otro sería que almacenamiento requeriríamos requisitos de almacenamiento y manipulación, y en cuanto a transporte, los servicios de transporte, ¿vale? Por tanto, mínimo, podemos pedir el APPCC, un plan de plagas, mantenimiento y calibración. Ojo también a los planes de retirada y recuperación, ¿vale? También es importante que una empresa los tenga, sobre todo cuando son servicios de transporte irregular de transporte de material de producto envasado, ¿vale? Esto también está en la norma, lo podéis acceder a ello, podéis consultarlo, ¿vale? Y si pues nos permite y tiene planes de fraude, de food defense, pues son requisitos que ya hemos visto que al final, pues bueno, estamos disminuyendo ese riesgo, ¿no? de proveedor.
Por último, pues podemos pedir ese ejercicio de trazabilidad y debemos de tener definido también ese procedimiento, cómo vamos a realizar este proceso. Si va a ser un cuestionario inicial y una evaluación inicial del desempeño, ¿vale? O si vamos a realizar una auditoría in situ o documental, ¿vale? Sí que es verdad que lo de las auditorías, todas las empresas que estáis aquí al final lo podéis saber, ¿no? Es muy difícil hacer una auditoría a lo mejor a un proveedor, porque no nos abren sus puertas o etcétera, ¿vale? Pues bueno, por lo menos si puede ser documental, garantizaremos que todos estos planes lo están cumpliendo, ¿vale? Después, importantísimo tener el listado de proveedores actualizado. Suelen ser desviaciones bastante habituales en la norma, ¿vale? Y se pueden clasificar según el cumplimiento de criterios, ¿vale? Por ejemplo, yo os pongo ejemplos aquí. Podemos clasificar a los proveedores como homologado y certificado en GFSI, ¿vale? Como homologado y sin certificar, pero cumple con APPCC, trazabilidad o los requisitos que le hemos exigido que debe de cumplir por la norma. Homologado por requisito de cliente, ojo a esto, que también puede ser un requisito de cliente, una homologación, o sea, un proveedor, ¿vale? Pero tengo que homologarlo, no puedo dejarlo de homologar porque me lo haya pedido mi cliente y ya está, ¿vale? Tendré un contrato con mi cliente donde dirá que se requiere de ese proveedor, pero aparte yo tengo que hacer cumplir la norma, ¿vale? Por tanto, tengo que evaluarlo. Y podemos poner también en proceso de prueba, ¿vale? Pues que estamos evaluando el desempeño tras la reciente homologación. Y por último, deshomologados, ¿vale? Esa sería la lista de proveedores como la podemos tener clasificada. Bien, ya he dicho que requisito indispensable, ¿vale? Cuidado con esto, porque al final nos lo dejamos, ¿vale? Y pues también, si no lo hacemos una vez al año, son desviaciones bastante habituales. Yo recomiendo, ¿vale? Esto es una recomendación mía, pero no sé, la mayoría de empresas igual lo tenéis así. Hacer la evaluación al iniciar el año. ¿Por qué? Porque así podré, digamos, organizarme, ¿vale? A partir de esa evaluación voy a saber tomar o voy a saber qué medidas debo de tomar o acciones para cada proveedor, ¿vale? Por tanto, me va a facilitar muchas tareas, ¿no? En cuanto a organización, planificación de auditorías, que es otro punto apartado de la norma que debemos de cumplir, ¿vale? Y gestión de la documentación, por ejemplo, ¿vale? Esto es una recomendación mía. Después, ¿cómo evaluaremos al proveedor? Pues debemos de clasificar, tenemos que tener una matriz, ¿vale? Esto sería una matriz, ¿de acuerdo? Podemos clasificarlo como bajo, medio o alto, ¿vale? Después, ¿qué criterios debemos de evaluar? Pues reclamaciones del cliente, no conformidades tras auditoría, no conformidades por incumplimiento de requisito o especificaciones acordados y la fiabilidad o confianza del proveedor, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues, por ejemplo, criterios que yo os he puesto aquí. Si está certificado en GFSI, ¿vale? Me va a dar mayor confianza, ¿no? Esto lo tenemos claro, al final cumple con requisitos muy preventivos, ¿vale? Ojo al certificado que esté en vigor, no me vale de nada un certificado que no sea viable, ¿vale? Que esté caducado, por decirlo así. El tiempo de homologación que tengo con él, ¿vale? Cuanto mayor tiempo, más confianza, un proveedor de mayor confianza. Si es habitual, ¿vale? ¿Esto cómo lo podemos delimitar? Pues por los servicios aportados, ¿vale? Tanto el transporte o almacén, por ejemplo, ¿vale? No es lo mismo un proveedor que me realiza todas las semanas o X servicios al mes que un proveedor que es habitual pero me realiza menos servicios al mes, ¿vale? Esto después os lo explicaré en cuanto a esa evaluación, ¿vale? Y si proporciona toda la documentación solicitada en el tiempo requerido, pues lo que le pedimos, ¿no? Ese cuestionario de evaluación o en la homologación, el ejercicio de trazabilidad, parte de la PPCC, los planes que le pidamos, ¿vale? Si nos lo pasa al momento y nos lo pasa todo, pues mayor confianza, ¿vale? Bien, un segundito, por favor. Vale. ¿Qué sería, cómo podríamos clasificar un proveedor de riesgo bajo? ¿Vale? Pues, por ejemplo, todo esto, sigo diciendo, son ejemplos míos, ¿vale? Cada empresa lo tendrá a su manera, pero hay que hacerlo con el riesgo. Eso es lo importante, ¿vale? Evaluar con el riesgo el proveedor. Bajo, ¿vale? Pues es un proveedor habitual. Lo tengo homologado más de 3 años, tiene certificado en vigor en GFSI, abastece toda la documentación solicitada en la evaluación del proveedor o no tiene ninguna no conformidad en especificaciones o requisitos acordados, ¿vale? Si realizamos auditoría de proveedor, ¿vale? Tiene un nivel satisfactorio en cuanto a los criterios de cada checklist de cada empresa, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. ¿Qué acción tomaría? Pues seguiría con la misma evaluación, ¿no? Anual, con el mismo cuestionario y un ejercicio de trazabilidad, por ejemplo, ¿vale? Perdonad. En cuanto a riesgo medio, pues un proveedor habitual o no, ¿vale? Homologado más de un año, por ejemplo, tiene o no certificado en GFSI, pero tiene una no conformidad ya en especificaciones o requisitos acordados,
¿vale? Si se realiza auditoría al proveedor, tiene un nivel aceptable o satisfactorio, ¿vale? Con alguna no conformidad crítica, ¿de acuerdo? Puede ser una no conformidad tipo 1, ¿vale? Esto ya os digo que son los criterios que marquéis en vuestro checklist. Yo no sé cada empresa qué checklist tenéis, ¿vale? Pero bueno. Y la acción a tomar, pues una evaluación con cuestionario, ejercicio de trazabilidad y ese plan de acción de la auditoría o realizar una auditoría documental in situ, ¿vale? Es decir, si le he hecho la auditoría principal, ¿vale? Y me sale aceptable o satisfactorio, ¿vale? Lo puedo evaluar con el cuestionario y el ejercicio de trazabilidad y pidiéndole también ese plan de acción de la auditoría, ¿vale? Que es lo que estábamos comentando antes, pues que me pase las correcciones, por ejemplo, y qué acciones correctivas va a tomar, ¿vale? Eso sería lo que estoy explicando aquí. También puedo optar por realizar una auditoría documental o in situ, ¿vale? Esto cuando sea riesgo medio. Y ya cuando es alto, ¿vale? Que es un proveedor habitual o no, recién homologado o menos de 2 años, por ejemplo, tiene o no certificado en GFSI, pero tiene más de una no conformidad en especificaciones o requisitos acordados. Si realizamos auditoría, tiene un nivel insatisfactorio o mínimo una no conformidad crítica, ¿vale? Y por tanto la acción a tomar sería o deshomologarlo o si es habitual o nos interesa que lo sea, también puede ser de requisito de cliente, proponer esa certificación en GFSI, ¿vale? Tanto podemos proponerle directamente Logistic o la guía, ¿no? de Global Market Logistic, por ejemplo, ¿vale? Sería un paso a dar ese cambio, ¿vale? Para cumplir con requisitos. ¿O qué podemos hacer también? Pedir el plan de acción de la auditoría realizada y, si no, realizar una nueva auditoría para comprobar que se han resuelto las no conformidades obtenidas en esa auditoría, ¿vale? Vale, espero que esto quede claro, ¿vale? De todas formas, la presentación, por mi parte, la vais a tener, ¿vale? Vale, eso en cuanto a proveedores, ¿de acuerdo? Después, bueno, aquí, perdona, una cosita, un apunte. Lo que estaba diciendo antes, ¿vale? Lo de proveedor habitual. Depende, claro, no podemos, a lo mejor debemos de determinar un criterio, porque si es un proveedor habitual que me está realizando, no sé qué deciros, ¿vale? 30 servicios o 60, no lo sé, ¿vale? Mensuales, no es lo mismo que un habitual que me está realizando 30. Por tanto, es más probable que ese que me realiza 60 tenga más no conformidades, ¿vale? Esto es lo que quería comentar y, digamos, hacer esa separación. Por tanto, cuando me salga riesgo alto, pues deberé de tener en cuenta esos servicios aportados, ¿vale? No lo voy a deshomologar directamente, si es un habitual, ¿vale? Que me realizan muchos servicios, ¿vale? Ese era el apunte que quería daros. Bien, voy a hablar ahora de cultura agroalimentaria, ¿vale? Bueno, que sepáis que es un requisito legal, está en el reglamento 382/2021, ¿vale? GFSI ya lo introduce en sus estándares, como es IFS, por ejemplo, y esta es la evolución, perdonad, en las normativas, ¿vale? Principalmente, hace años se hablaba de seguridad alimentaria, ¿vale? Con las buenas prácticas, etcétera. Poquito a poquito se fue introduciendo Food Defense, fraude, ¿vale? Y por último, se ha introducido dentro de GFSI ya lo que es cultura de inocuidad. ¿Vale? ¿Qué es cultura? Cultura es igual a comportamiento, ¿vale? Esto tiene que quedar claro. Aquí se estudia la sociología, la filosofía, ¿vale? Hay bastantes ramas dentro de la cultura, ¿vale? ¿Y qué nos va a proporcionar esto? El éxito en seguridad alimentaria. ¿Por qué? Pues lo vamos a ver ahora, ¿vale? ¿Cuál es la definición? Esta es de una cita de Powell, Jacob y Chapman, ¿vale? En 2011, de un artículo que es el conjunto de actitudes, valores y creencias compartidas sobre inocuidad alimentaria en la organización. Hay más definiciones, ¿vale? GFSI tiene otra, ¿vale? Al final, bueno, van todas relacionadas. Pero, ¿qué es importante aquí saber? Es saber determinar por qué creencias compartidas, ¿vale? Estos son los valores que intenta fomentar la empresa, ¿no? En esa política de la alta dirección. ¿Vale? Entonces, si los operarios o los empleados no los comparten, por tanto, no van a tener creencias compartidas. Se dice así, ¿vale? Por tanto, ¿el comportamiento cuál va a ser? Pues eso es lo que nos tenemos que preguntar, ¿no? Si esas creencias, esos valores no están compartidos por los integrantes de la organización, ¿qué va a pasar cuando el operario no esté siendo observado o en compañía de otro trabajador? ¿Lo hará bien? ¿Lo hará mal? ¿Vale? Pues hay dos tipos de comportamiento, el normativo y el espontáneo. Por tanto, un empleado que no esté alineado con esos valores, ¿vale? Trabajará con el normativo, es decir, siempre lo hará bien cuando hay alguien delante, ¿vale? O está observado. Pero cuando no estén, el espontáneo va a ser de hacer lo mal, ¿no? De hacer lo que quiera.
¿vale? Esa es la idea de la importancia de fomentar una buena cultura, ¿vale? Siempre basada en la política y el compromiso de la alta dirección, ¿vale? Mirad, esto es un ejemplo que os pongo, ¿vale? Esto es una encuesta de GFSI, ¿vale? Que se realizó en 2019 a altos líderes de la alimentación, ¿vale? Se les preguntaba, como si yo os pregunto a vosotros, ¿no? ¿Cuáles creéis que son los principales riesgos relacionados con la inocuidad de los alimentos? ¿Vale? Pues seguramente todos me vais a contestar, ¿vale? Porque lo sé por experiencia también, que son respuestas que se dan, ¿no? De riesgos operacionales. Buenas prácticas, higiene, temperaturas, gestión de stock, limpieza, plagas, ¿vale? Al final, todos son riesgos operacionales. Pero antes, cuando sucedía esto, ¿qué decíamos? Vamos a dar formación, ¿vale? Mirad las competencias. Es el quinto lugar de las respuestas, ¿vale? El segundo es la falta de cultura de inocuidad. Por tanto, es importantísimo fomentar e implantar un plan de cultura dentro de la empresa, ¿vale? Claro que dentro del plan de cultura va a estar el plan de formación, evidentemente, ¿vale? Pero no es solo dar formación, es inculcar unos valores, ¿vale? Y una forma, digamos, de transmitir, ¿no? Ese comportamiento, ¿vale? Aquí podemos ver cómo el plan de cultura es un plan preventivo para mitigar o prevenir riesgos. Tendríamos el PPCC, procedimientos de inocuidad, de diseño, etcétera, y otro sistema de gestión, por ejemplo, ¿vale? Pero para que veáis que aquí el plan de cultura juega un papel importantísimo. Vale. Estas son las 5 dimensiones en cuanto a criterios de una cultura de inocuidad, ¿vale? Determinados por GFSI. Primeramente tenemos la visión y la misión, siguiente tenemos las personas, ¿vale? Es importantísimo, ya vemos aquí dentro, son actores clave, evidentemente ya sabemos que de ellos depende el comportamiento, ¿no? Y del comportamiento, la inocuidad del producto, por ejemplo, ¿vale? Y la comunicación, ahora después veremos por qué es tan importante, ¿vale? La consistencia, pues es medir el desempeño de las actividades, ¿no? La adaptabilidad y por último, y para mí uno de los pilares más importantes es la concienciación de peligros y riesgos. ¿Cómo, por qué y para qué se hacen los trabajos? ¿Vale? No se hacen porque hay una norma y porque la empresa lo quiera decir así, ¿vale? Se hacen porque siempre hay un riesgo. Por tanto, hay que concienciar a los empleados del riesgo que puede tener mi producto, mi industria o haya habido en el sector, ¿vale? Para mí es un pilar fundamental y en las formaciones siempre se intenta, ¿no? Transmitir ese riesgo adaptado a cada empresa, ¿vale? Mirad, esto en cuanto a visión y misión, ¿vale? Un segundo, ¿vale? Por una parte, bueno, ya sabemos que la política de la empresa está determinada por la alta dirección, es un documento muy importante, no solo por tener el papel, sino porque a partir de ahí que se va a transmitir, ¿no? Esa alta dirección va a transmitir hacia dónde se quiere dirigir y qué acciones se van a tomar para llegar a ese objetivo, ¿no? Por decirlo así. Por tanto, se van a realizar objetivos estratégicos, ¿vale? Objetivos entre departamentos y, por último, esos departamentos realizarán actividades que van a proporcionar los resultados. Esto es lo que sería el sistema de gestión o de certificación, ¿vale? Y por la otra parte, se tiene que transmitir también en esa política esos valores, ¿vale? Para que los empleados lo pongan en práctica y según el comportamiento nos va a dar unos resultados u otros. Y aquí sería el plan de cultura. Esto debe de ir en paralelo. Es la importancia, ¿vale? El sistema de gestión debe ir en paralelo al plan de cultura, ¿vale? Y mirad, esto es la importancia que os quiero transmitir en cuanto al plan de comunicación. Esto es un ejemplo también, ¿vale? Esto es el iceberg de la ignorancia. Es una teoría basada tras un estudio realizado a empresas de mediano tamaño en 1898, por un consultor japonés, Sidney Yoshida. ¿Vale? Durante los años posteriores se pudo comprobar, ¿no? Que estas percepciones que tuvo este consultor se seguían y se mantenían con fidelidad en empresas de menor y de mayor tamaño. ¿Vale? Ya estamos en pymes, ya no es solo mediano, ¿vale? Por tanto, ¿qué quiere decir esta punta del iceberg? Aquí estarían los empleados, ¿vale? Los operarios, y es donde el 100% de los problemas son conocidos. Aquí estarían los supervisores, donde de esos 100% solo llegaría el 74% y en el 9% estarían los mandos medios. O sea, es decir, de aquí, de los operarios a mandos medios, solo llega un 9%, pero mirad la alta dirección. ¿Qué llega arriba de la cima? un 4%. ¿Vale? ¿Entendéis por qué es tan importante el plan de comunicación? Es súper importante, ¿vale? Al final,
lo que hay que transmitir a los operarios, ¿vale? A la gente que está al pie del cañón, es que pues intentar eso, ¿no? Que al final no haya remordimientos, que puedan transmitir libremente, que la comunicación entre operarios y mandos intermedios sea asertiva. Asertiva es un tipo de comunicación, está la agresiva, la pasiva y la asertiva. Es decir, intento transmitir, intento ponerme en lugar del otro, ¿vale? Y a partir de ahí generar necesidades que se me hayan podido transmitir, ¿vale? Entonces es importante este camino. También otra opción, que es, bueno, hay normativas de GFSI que ya lo inculcan, que es tener por ejemplo, digamos, un buzón de sugerencias, ¿vale? Un canal de denuncias. Puede ser o bien un correo, puede ser un buzón de sugerencias para que todos los operarios, ojo a esto también, determinar muy bien para qué está, ¿vale? No se deja ahí porque después evidencias que hay es que no se utilizan, o bien porque están encima de una cámara, por tanto ya no son anónimo, ¿vale? O bien no son funcionales, la gente no lo utiliza. Por tanto, se tiene que determinar muy bien la acción de ese buzón o de ese canal de denuncias. Es decir, para transmitir no conformidades que puedan poner en riesgo la seguridad del producto, la calidad o la autenticidad o fraude. ¿Vale? Esto es súper importante. Bien, ¿y qué problema hay cuando solo el 96%, ¿vale? Cuando solo el 4% de las cosas que pasan abajo son conocidas por la alta dirección? Pues que se produce una mala gestión de asignación de recursos, se lleva a tomar decisiones incorrectas, se reduce la eficiencia y la eficacia y se desmotiva al personal y genera alta rotación. ¿Vale? Bueno, y por último, para generar ese plan de acción, lo principal es llevar un diagnóstico, ¿vale? Con herramientas de diagnóstico. Tenemos análisis DAFO, árboles de problemas, entrevistas, ¿vale? Esta es muy utilizada, ¿vale? Y serían, bueno, algunas de ellas os las dejo aquí. Por tanto, una vez diagnosticado y planificado, se realizan una serie de objetivos que tienen que ser medibles, ¿vale? A poder ser por indicadores y si no, por eficacia del desempeño, ¿vale? Si no se cumplen, hay que tomar acciones, ¿vale? Porque todo está englobado en la evaluación continua, ¿vale? Y aquí, pues, tendríamos el plan de comunicación, plan de formación y otras acciones. Bueno, por mi parte es todo. Gracias, espero que os haya servido y nada, a seguir. Gracias, Carles. Y si os parece, os voy a comentar así brevemente e intentamos dar respuesta a lo que podamos, ¿vale? La primera duda que hay encima de la mesa, quizá ahí Beatriz o Alfonso podéis echarnos una mano. A ver, tenemos empresas que tienen almacén y logística. Y la pregunta es si pueden certificar una de las dos cosas. Es decir, solamente el almacén, por ejemplo, y la logística, como es subcontratada, dejarla fuera. ¿Podría hacerse? ¿Podría certificarse en IFS Logistics solamente del almacén? No sabes, está Alfonso, si querías contestar. No, es para ti, Beatriz, esta. Vale, no sé cómo veo. Sí que se puede, o sea, al final son actividades y se puede decir. Pero bueno, también hay que decir exclusión situaciones excepcionales, tampoco en logística se puede excluir, o sea, por exclusión tal cual, o sea, hay que también que tener una razón atrás porque de exclusión. Vale, pues esta es una de las dudas que nos habían hecho. Luego otra tiene que ver con el tema de la etiqueta. Dice, en el caso de complementos alimenticios, la etiqueta viene del distribuidor de la marca. ¿Podrían etiquetarse igualmente? Es decir, o sea, como actividad de logística, sí, la podría hacer. A ver, aquí también quién es el propietario de la marca, ¿no? Si es quién es el responsable del producto. Te ha enviado la etiqueta. O sea, aquí para que una empresa logística pueda etiquetar, al final es como la única actividad que tiene que hacer es pegar la etiqueta, poner la etiqueta. No va ni diseñarla, ni crearla, ni nada. Entonces, si al final quien te la envía es el responsable del producto y tu función es solo etiquetarla, o sea, pegarlo, puede ser así, sí puedes. Sí que podría, vale. Pero Aquí tenemos no va a aparecer en el alcance, o sea, se puede hacer logística, pero no aparecerá como alcance etiquetado. Vale, esto por aquí. Vale, aquí hay una que tiene que ver con el servicio oficial de inspección. Vamos a ver si no queda clara, luego la traslado al correo.
Tengo una duda que me gustaría compartir para ver si podemos darle respuesta. En el caso que tras la inspección del SOIBRE de la mercancía en las instalaciones de almacenamiento, ¿vale? De una empresa certificada en IFS Logistic, se requiere un triaje de la mercancía para que se adecue a la categoría que determina de la inspección y bajo la que se debe comercializar la mercancía, esta tría. ¿Entraría en el alcance de IFS Logistic? Yo es que no me queda muy claro lo que quiere decir aquí. Yo creo que es mejor que esta duda casi que nos la trasladen al correo, ¿no? Más que, porque creo que es algo... ¿O sabéis por dónde va el tiro? Yo no, yo preferiría más información, no sé si alguno más. Vale, pues esta que por favor que nos la trasladen al correo. Lo que Luego pasa yo, es sí, me imagino que el tema va porque se produce una manipulación de producto. Y correcto. entonces, esa es la duda si esa manipulación queda incluida o no, pero bueno, eso ya Beatriz ya lo contestará. Vale. Pues esto lo que nos lo pase al correo mejor. Luego, durante las fases de carga y descarga en las que intervienen, pueden intervenir personal de varias empresas, es decir, lo que nos preguntan es quién asume la responsabilidad de, es decir, al final de esa cadena de frío, durante las fases de carga y descarga, quién es el que asume la responsabilidad o debería de asumir la responsabilidad. Es que esto es peliagudo, porque yo creo que aquí ya intervienen, ¿no? ¿Cómo que veis vosotros aquí? Quizás ahí, no sé si Carles o Alfonso, en lo que es evaluación del riesgo, ¿no? Y durante el proceso. Sí, entiendo que se refiere que vamos con un transporte a hacer una carga de producto y esas instalaciones son del cliente o nos ha enviado el cliente allí y entonces el transportista que está certificado en IFS se puede encontrar cualquier cosa. Eso es. Evidente, bueno, entre comillas, ¿no? Sí. Bueno, en principio ahí es una empresa que no está certificada y que el transportista tiene que ir a realizar una carga. La responsabilidad de que esa carga se realice correctamente es de la persona que realiza el transporte, dentro de los requisitos que le compete de IFS. No puede meterse más allá de lo que eso corresponda. Si hay un incumplimiento de temperatura, hay un incumplimiento de higiene dentro de la formación que tiene esta persona, tiene que comunicarlo y entonces seguir los protocolos que tengan establecidos. O sea, él tiene la responsabilidad de cumplir con los requisitos cuando va a realizar una carga, los que tengan implementados por su certificación de IFS. Más allá de eso, si él llega y la carga no se puede realizar en condiciones, no debe realizar la carga. Vale, hay una empresa que todavía no está certificada en IFS Logistic y que dice lo siguiente, dice, ¿cómo se llevan a cabo las auditorías de los vehículos que normalmente están en misión, no están es decir, no van a dormir a la cochera, no, es decir, están en trayecto y durante una auditoría de IFS Logistic, ¿cómo se auditarían esos vehículos? ¿Verdad? ¿Cómo se auditorían los vehículos que están en tránsito? Claro, durante una auditoría de IFS Logistic dice, nos gustaría saber cómo se lleva a cabo la auditoría de la flota, ¿no? de los camiones. Bueno, ese muestreo lo decide el auditor cuando está en la auditoría, en función de, como cualquier otra auditoría de IFS, en función de la actividad que tengan en el momento de la auditoría, que tiene que ser representativa, pues decide dónde ir, a ver una ruta, a ver un transporte parado, un transporte limpio, un transporte en carga, un transporte en descarga, y lo decide. Puede decidir ir a ver una ruta, un transportista en tránsito, podría ser, pero claro, dentro de un ámbito. Hay que pensar que la auditoría tiene una duración determinada, que en Logistic incluso suele ser más corta que en Food, y entonces da para lo que da. Si no podemos ir a verificar un camión a Bruselas cuando estamos haciendo una auditoría en Valencia, por ejemplo, pero hay que intentar hacer un muestreo que sea significativo y si no, por registros sí que se verifica. Preocupa bastante, habéis visto que el tema de Food Defense en estos casos es muy importante y bueno, deben asegurarse esas medidas, tanto el Food Defense como
el control de cualquier avería durante el transporte, pues esto sí que es verificado documentalmente. El muestreo pues, es el que decida el auditor en función de la flota que haya, la actividad que tenga en ese momento y el riesgo que él evalúe viendo esto. Bien. Bueno, quería comentar, no ha salido la duda en esta jornada, pero a mí sí que me la han hecho en varias ocasiones, ¿vale? Que es la duda sobre el decreto 830/2010, sobre el tema del uso de biocidas para la limpieza y desinfección. Entonces, para aquellas empresas de almacenamiento y logística que utilizan biocidas en el proceso de la limpieza y desinfección, en función de la tipología del biocida que utilizan, tienen un requisito u otro. Y en la parte de logística sí que es verdad que es algo que nos lo preguntan bastante, ¿vale? Entonces, sí que les recomendaría que si tienen dudas acerca de qué obligaciones tienen en función del biocida que están empleando para la limpieza y desinfección, que miren el decreto 830/2010 o que nos pregunten lo que necesiten. Pero sí que es verdad que hay cosas que no terminan de tener claras o sigue habiendo mucha duda con este tema, el tema de biocida. Vale, pues en principio esto, ¿hay alguna duda también que lo que haremos es trasladarla al correo, ¿vale? Voy a tomar nota y os las paso. Y por nuestra parte, poco más, dar las gracias a todos, tanto a ponentes como asistentes, por estar hoy un ratito con nosotros y esperaros en la siguiente jornada que llevaremos a cabo en breve. O sea que hay que estar atento, aquí no perdemos comba. Bueno, gracias a todos. Eso es. Venga, gracias a Nos todos. vemos. Hasta ahora. Luego. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. A Adiós. vosotros.